Masejet Babakamá, Daf Memalef Amudalef 41a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Shor shenagach et ha'adam vamet, muad meshalem kofer, vetam batur mina kofer. Desde Bazeja Avimita. Nos dice la Mishnah lo siguiente: un toro que corneó a una persona y la mató. Si el toro es muad, el dueño del toro va a tener que pagarle kofer a la parte perjudicada, o sea, a los herederos del fallecido. Sin embargo, si el toro es tam, si es inocente, el dueño del toro no tiene que pagar kofer, está exento de pagar kofer. Igualmente nos dice la Mishnah que cuando un toro mata a una persona, ya sea que el toro es tam, inocente, o ya sea que es muad, en ambos casos el toro tiene pena de muerte, hay que matarlo, besquilá, hay que apedrearlo, hay que matarlo. Y la Gemara, importante de una vez ya mencionarlo, la Gemara va a preguntar más adelante, que no me cuadra, si también cuando es tam tiene pena de muerte, pues ¿cómo puede ser que un toro se convierta en muad? Si cuando ya tam ya tiene pena de muerte, pues ya lo mataste, ¿sí? Seguimos. Vejen beben, vejen bevat. Nos dice la Mishnah, esto aplica no nada más cuando un toro corneó y mató a una persona grande, sino también cuando un toro corneó y mató a un niño o niña pequeños. También aplica lo mismo que ¿qué? Que hay que pagar kofer si es muad y si es tam no, y el toro tiene pena de muerte. Sigue diciendo la Mishnah, Nagach Eved o Ama noten sheloshim selaim. Ben sheu yafe me'amane, ben sheno yafe el dinar ejad. Nos culmina la Mishnah diciendo, cuando un toro corneó y mató a un esclavo kenaanita o a una esclava kenaanita, en ambos casos el dueño del toro, tiene que pagar ¿qué? 30 selaim, un monto fijo. No es kofer que todo depende del valor de la persona en el mercado cuando lo vendes como esclavo, no, sino es un monto fijo. Cuando un toro mató a un esclavo kenaanita, corneó y mató a un esclavo o esclava kenaanita, siempre hay que dar ¿qué? El dueño del animal tiene que dar, es como una multa de sheloshim selaim, 30 selaim. Ya sea que el esclavo en el mercado vale 100, ¿sí? 100 mané, que es equivalente a 10,000 dinarim, o ya sea que vale únicamente un dinar. Siempre es una tarifa fija cuando mata a un esclavo o esclava kenanita. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta de inmediato lo siguiente: Vejimeajar de mitam katrinale, moadejimeshkajatla. La Gemara pregunta, no entiendo lo que me dijo la Mishnah. Si nosotros vimos en la Mishnah que el toro que cornea y mata a una persona tiene pena de muerte el toro, ya sea tam, ya sea muad, ¿cómo es posible que llegue a ser muad si cuando ya es tam, ya mató a alguien y ya es que ya tiene pena de muerte? Eso no existe que llegue a muad, pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabbaja me esquinan que gonche amadu lishlosha bene adam. Dice Rabba, primera explicación, ¿sabes cuál es el caso aquí en la Mishnah? Cuando evaluaron, ¿sí?, al toro que podría haber matado a 3 personas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que un toro persigue a 3 personas, ¿sí?, y en cada una de esas personas está a punto de cornearlo y matarlo, y a último segundo esa persona ¿qué hizo? Se salvó, ¿sí? Pero hay testigos que pueden dar testimonio que si esas personas no se hubiesen salvado, no se hubiesen escapado y salvado, se hubiesen muerto, ¿sí? Entonces el hecho que vimos que el toro iba a cornear y solo las personas se salvaron por tema de las personas mismas, eso es suficiente ¿para qué? Para hacerlo muad, para que se convierta en muad, pero en ese caso no le haces hayab mitah, porque ¿cuándo tiene pena de muerte el toro? Cuando mató, cuando efectivamente mató. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo existe un caso que un toro se convierta en muad a matar a alguien si cuando ya mató a alguien en tam, ya no matas ahí en ese caso el toro? ¿Cuándo, en qué caso? Cuando persiguió a 3 personas en 3 diferentes días, ¿sí? Y estaba a punto de cornearlos y matarlos y las personas se salvaron. Entonces, y hay testimonios sobre esto. Entonces, en este caso no le das pena de muerte al toro. ¿Por qué? Porque la pena de muerte es únicamente cuando efectivamente el toro mató, y aquí no mató, pero sí se convierte en muad. Así nos dice Rabba. Sin embargo, la Gemara trae una opinión que discute y por ende da otra explicación. Rabba Sheamar, umden alav kelumhi, el ajameaskinan que gonche siken le shlosha bene adam. Dice Rabba She, no señor. El hecho que hay testigos que están evaluando que el toro hubiese matado a la persona si lo hubiese corneado, si no se hubiese salvado la persona, etc., eso no es nada, esa evaluación no es nada. Para que se vuelva muad, ¿qué tiene que ser? Que mató efectivamente a alguien, ¿sí? Para que se vuelva muad, no nada más para que tenga pena de muerte, sino también para que se vuelva muad. No es suficiente el hecho que pudo haber matado a 3 personas, que evaluamos que iba a matar a 3 personas, no, tiene que matar ¿a qué?
a 3 personas efectivamente para que se convierta en Muad. Y no estoy de acuerdo contigo, dice Rabashé, no estoy de acuerdo contigo, Rabá, que el hecho que evaluamos que hubiese matado a 3 se convierte en Muad. No, tiene que matar a 3 personas. Entonces, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? Por eso Rabashé da otra explicación, que el caso aquí es, escuchen bien, cuando el toro, ¿sí?, corneó a 3 personas, en cada día uno, en cada día diferente, ¿sí? Y no los mató de inmediato, sino los 3 estuvieron en situación de sacaná, de peligro de vida, ¿sí? Y después, ¿sí?, murieron todos a la vez. ¿Sí? Después murieron todos a la vez. Entonces, antes de que se murieron, ¿sí?, el toro todavía no era Muad. ¿Por qué? Porque para Muad, según esta opinión, tiene que ser que efectivamente se mueren, no se han muerto, ¿sí? Y cuando ya se murieron, ¿qué pasó? Pues ahí se convirtió en Muad, porque a la vez ya había condenado a 3 que todavía no se han muerto y a las 3 y todos estaban en sacaná. Ese es el caso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo puede ser que un toro a través que mató se vuelva Muad? Si ya mató, ya lo hay que matarlo. Respuesta: no. Cuando hirió a 3 personas, una herida muy peligrosa, muy sacaná, peligro de vida, pero todavía no los mató, entonces no se convierte en Muad. ¿Hasta qué? Hasta después de que los 3 se murieran. Otra explicación, dice la Gemara de Vidamar, que Gon Shearak Shelosha Behemot. Escuchen bien esto. Dice Razdevit, ¿sabes cuál es el caso? Cuando el toro no mató a una persona, no mató a 3 personas, sino mató ¿a qué? A 3 animales, ¿sí? Si mató a 3 animales, se vuelve Muad porque mató a 3 animales, pero no tiene pena de muerte, porque la pena de muerte sobre el toro corneador es únicamente cuando mata ¿a quién? A una persona. Entonces aquí está el caso. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo es posible un caso de un toro Muad que mató? ¿Cómo es posible de un toro Muad que se convierta en Muad? ¿Sí? Como que un tam se convierta en Muad, ¿cómo es posible algo así? Aquí está ese caso, y que no lo habían matado antes. Aquí cuando se convirtió en Muad a través de que mató ¿a qué? A 3 animales, que en ese caso no hay pena de muerte. Pregúntale a Adán, pero no me cuadra esto, ¿por qué? Un Muad de Behemá ve Muad de Adam, esa explicación no me cuadra, porque bien, en este caso que mató a 3 animales, se convierte en Muad ¿para qué? Para matar animales, pero no para matar a personas. Y el caso de nuestra Mishnah es Muad ¿para qué? Para personas. O sea, para Muad para personas tiene que ser que mató a 3 personas, entonces vuelve la pregunta. Sí, entonces no es una buena explicación. Por eso la Gemara dice una nueva explicación. El Amar Rav Shimi que Gon Sheharag Shelosha of de Kohavim. Saben que voy a leer un poco más y ahorita explico. Umuad of de Kohavim ve Muad de Israel. El Amar Rav Shimon ben Lakish que Gon Sheharag Shelosha bene Adam Terefa. Umuad de Terefa ve Muad de Shalem. El Amar Rav Papá de Katal ve Arag le Agma. De Katal ve Arag le Agma. Expliquemos esta parte. Por eso Rav Shimi da una nueva explicación que es la siguiente. ¿Sabes cuál es el caso aquí que el toro se convirtió en Muad? ¿Sabes cuál es el caso? El caso es cuando el toro mató a 3 personas, ¿sí? Pero gentiles, ¿sí? En este caso no hay la pena de muerte para el toro de Sequilá, para el toro corneador, pero sí se convierte en Muad ¿para qué? Para personas. Aquí está el caso. Sin embargo, dice la, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque a pesar que es Muad para gentiles, pero el hecho que es Muad para gentiles no es Muad para Israel. Se vuelve la pregunta. ¿Cuál es el caso que es Muad para Israel y no lo ha matado? Por eso la Gemara trae otra explicación de Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Cuál es? La explicación de Rabbi Shimon ben Lakish es la siguiente. Cuando el toro mató a 3 personas Israel, pero que eran ¿qué? Terefá. 3 personas terefá. ¿Qué significa 3 personas terefá? Terefá es cuando una persona tiene un defecto que no puede vivir. ¿Sí? Entonces en este caso, la halajá es que el toro que mató a estas personas terefá no tiene pena de muerte, porque no mató a una persona viva, sino se considera una persona que ya está muerta, aunque todavía está viva, pero entonces en este caso no tiene pena de muerte y se convierte en Muad. Aquí está el caso que se convierte en Muad sin que previamente lo apedrearon y lo mataron al toro. Se convierte de Tama Muad, correcto. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el hecho que es Muad para personas terefá no lo hace Muad para personas Israel normales, que no son terefá. Por eso Rav Papá da una nueva explicación. ¿Cuál es el caso? Cuando un toro mató a una persona Israel normal y ya tenían que apedrearlo, tenía pena de muerte. Pero el toro, ¿qué pasó? El toro se escapó, se fue a un pantano, ¿sí? Entonces no pudieron darle el dictamen de ¿qué? De pena de muerte, por eso no lo mataron. Y después otra vez salió y corneó a una segunda persona, y así sucesivamente también una tercera persona. Y por eso se convirtió en Muad. O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo se convirtió en Muad si ya deberías de haberlo matado antes? Sí, deberíamos de haberlo matado antes, deberíamos de haberle hecho un dictamen para matarlo, pero ¿qué pasó? El toro se escapó y no pudimos hacerle el dictamen y por ende no pudimos matarlo. Entonces ese es el caso que se convirtió en Muad sin que lo mataron antes. ¿Cuándo? Cuando se escapó. Otra explicación dice la Gemara, Rabajá Brede Rabika Amar, que gon shehuzmu zomeme zomemim. Escuchen bien lo que dice Rabajá. Rabajá Brede Rabika dice una nueva explicación que es la siguiente.
es cuando, vamos a decir, que habían testigos, ¿sí? Que dieron testimonio que el toro corneó, ¿sí? Corneó y mató, ¿sí? Y habían testigos, una pareja de testigos, por decir, por 3 corneadas que hizo en diferentes días, el toro. Vino una segunda pareja y le hizo hazamá a la primera pareja de testigos. O sea, los hizo testigos falsos. ¿Por qué? Porque dijo esa segunda pareja de testigos sobre los primeros, ¿cómo ustedes pueden dar testimonio que ese toro causó lo que causó? Si ellos estuvieron conmigo, no estuvieron en ese momento, ¿sí? Y después vino una tercera pareja de testigos e hicieron falsos a la segunda pareja de testigos. Dijeron, ¿cómo ustedes están diciendo de que la primera pareja es falso porque estuvieron con ustedes? No cuadra, porque ustedes estaban en otro lado en ese momento. No puede ser que estaba con ustedes, ¿sí? Entonces dice la Gemara, dice Rabá, hijo de Rabika, el caso aquí es cuando vino una tercera pareja, como dijimos, e hizo falso a la segunda pareja que había hecho falso a la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahorita, cuando la tercera pareja hizo falso a la segunda, pues sale que ya la segunda no puede hacer falsa a la primera. Entonces, la primera se mantuvo en lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es tu pregunta? Que ¿cómo puede ser un caso que es muad y no se le hizo sequila antes? ¿Sabes cuál es el caso? Este caso. Si no se le hizo sequila antes, ¿por qué? Porque había un segundo testigo, ¿sí? La segunda pareja, si no el segundo testigo, la segunda pareja, que dijo que los primeros son falsos, ¿sí? Entonces, sobre los primeros, lo primero que dijeron que corneó 3 veces y todo, había que matarlo. Después, la primera vez que corneó, había que matarlo, pero no podíamos matarlo. ¿Por qué? Porque los segundos dijeron que son falsos, ¿sí? Entonces no podían matarlo. Pero después de que vino la tercera pareja y dijo sobre la segunda que los segundos son falsos, pues sale que el primero es correcto. Entonces, en ese momento sale que después de que ya hubo las 3 corneadas, ya fueron las 3 corneadas, ¿sí? Ahí es cuando todavía no lo ha matado y ya se vuelve muad. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el caso que se vuelve muad sin que lo mataron? ¿Cómo puede ser que no lo mataron antes? Respuesta, no lo mataron antes. ¿Por qué? Porque vinieron una segunda pareja de testigos y hicieron falsos los primeros, entonces no podían matarlo. Pero después, a la primera pareja, pero después que vino una tercera pareja e hizo falso a la segunda, pues ahorita sobresale la primera de manera correcta, pero ya habían hecho 3 jornadas, entonces ya ahorita están en un estatus de muad. Así nos dice Rabá Jabre de Rabika. Dice la Gemara, Anija y leyeu de Torah Bainan Shapir. El ahí leyeu de Gabra Bainan, Meimar Amarle lo había dana. Viene la Gemara y pregunta contra esa explicación lo siguiente. Si se recuerdan, anteriormente vimos, cuando uno va a hacer muad a un toro, ¿sí? Si hacemos muad al toro o al dueño del toro, ¿sí? O sea, si básicamente es hacer muad al toro o para que el dueño lo cuide más. Entonces la Gemara viene y dice, si tú me dices que es al toro, pues entiendo que aquí se vuelve muad en este caso. De Rabá Jabre de Rabika, porque en 3 días diferentes y corneó, la primera pareja dio el testimonio sobre eso, se hizo falso, la segunda pareja dijo que es falso y la tercera dijo que el segundo es falso, entonces se vuelve a sobresalir el primero y a pesar que fue todo en un segundo que nos dimos cuenta, cuando el tercero vino y dijo que el segundo es falso, ahí es cuando nos dimos cuenta que el primero es correcto de los 3 días, ¿sí? Ahí fue cuando nos dimos cuenta en ese instante que corneó 3 veces, pues no pasa nada porque fue en 3 días diferentes y ya que el muad es sobre el toro en 3 días diferentes corneó y se vuelve muad. Pero si tú me dices que la razón que para hacer muad algo hay que hacer muad al dueño del toro, para hacer muad al dueño del toro, para advertirlo, hay que advertirlo que en 3 días diferentes. Y aquí, a pesar que el toro ya corneó 3 veces en 3 días diferentes, pero el dueño del toro, ¿cuándo se enteró que todo esto es correcto? En un solo instante, no en 3 días diferentes. Cuando el tercero vino y dijo que el segundo es falso, cuando la tercera pareja vino y dijo que el segundo es falso. Dice el hermano, se puede venir el dueño del toro y decir, mira, yo no sabía sobre estas corneadas, y por lo tanto, ya que no sabía sobre estas corneadas, no fui advertido en 3 días diferentes. ¿Sí? Entonces, según la opinión, repito, según la opinión que hay que hacerle muad, no al toro nada más, sino al dueño, advertirlo a él, pues hay que advertirlo 3 días diferentes. Aquí que fue en un instante, pues no debería servir, porque él puede decir, mira, no me puedes advertir en un instante y convertírmelo en muad en un segundo. Dice la Gemara, no, que donde hambre coleima de catil torega be habekai. Dice la Gemara, el caso es que los testigos, el caso es aquí que cada vez que corneó este toro, el dueño estaba presente, ¿sí? Y los primeros testigos de la primera pareja dan testimonio que así fue, que el toro fulanito corneó a una persona y la mató, y los dueños del toro corneador estaban ahí. Por lo tanto, no puede venir el dueño del toro corneador, y ya que fue en 3 días diferentes, pues el dueño del toro corneador sabía en 3 días diferentes, ¿sí? Entonces no puede venir y decir, cuando se entera después de que en ese instante se entera que la primera pareja es correcta, después de que el tercero dice que el segundo es falso, no puede venir y decir, yo no sabía que corneó 3 veces, no, porque tú estabas presente, el dueño estaba presente, entonces por eso se vuelve muad. También sí, no es nada más muad sobre el shor, sino también sobre la persona, se puede volver muad en este caso, porque efectivamente estuvo 3 días. Otra manera como se puede explicar la Mishnah, dice la Gemara, Ravina Amar,
Bemakirim et baal ashor ve'en makirim et ashor. Maya velele mevad, mishum de amrile, Torah nakhana itlach bevkarach, y baelach nature kule bikrach. Hizo otra explicación que es la de Rabina. Dice la Gemara, Rabina dice que el caso es aquí cuando las primeras dos... ahorita ves, ¿qué estamos respondiendo? ¿Qué queremos explicar? La Mishnah nos dijo que el toro se puede volver muad. Y la pregunta es, ¿cómo se vuelve muad si también en tam tiene pena de muerte? Dice Rabina, te voy a explicar. El caso es cuando las primeras dos corneadas que todavía están, o tres corneadas que todavía están, se hace nada más en la cuarta. Importante aclarar, expliqué toda la Gemara, no sé un Rashi. Rashi explica que después de dos ya se vuelve muad. ¿Sí? Nosotros explicamos con la mayoría de los Rishonim que después de tres ahí es cuando se vuelve muad para la cuarta. Pero bueno, entonces nos dice Rabina que el caso aquí es cuando las primeras corneadas que se hizo, que el toro hizo, ¿sí? Hay testimonios, ¿sí? Y conocen al dueño del toro, pero no conocen qué toro del dueño fue el que corneó y causó el daño. Entonces, si no saben, no pueden matar al toro. ¿Qué toro van a matar? No saben qué toro es, ¿sí? Por eso es de que se puede convertir en muad del toro, pero no matamos al toro previamente, porque no sabemos qué toro fue el que lo hizo. Dice la Gemara un segundo. Pero en este caso, ¿cómo tú me vas a decir qué culpa después de que... Un segundito. Sí, y después, importante aclarar, no sabían qué toro era, pero después cuando viene y cornea la cuarta vez, ahí es cuando los testigos, que dieron el primer testimonio, que dijeron, mira, uno de tus toros corneó, ¿sí? Pero no saben cuál es el toro, no se recuerdan, pero cuando corneó la cuarta vez dijeron, no, ese es el que corneó, sí reconocieron y se recordaron que ese es. Entonces, en este caso, cuando ya corneó la cuarta vez, retroactivamente se convierte el toro, ¿qué? Muad. Pregúntale, un segundo, pero si ese es el caso, ¿qué puede hacer el dueño? Sí, él no sabe... Para que se convierta el toro muad. ¿Por qué se convierte en muad? Porque el toro tiene que cuidarlo, que el dueño, tiene que cuidar más al toro, ¿sí? Pero si él no sabe cuál es el toro, ¿qué culpa tiene el dueño? Dice la hermana, no, que no sabe cuál es el toro. El hecho que los testigos dieron antes un testimonio que uno de tus toros ya dañó, tienes que cuidar a todos tus toros. Si el hecho que no los cuidaste ya hace convertir al toro muad. Muy bien. Con esto acabamos entonces las diferentes explicaciones que la Gemara trae para explicarnos cuál es el caso que un toro mata a una persona, se convierte en muad y no lo mataron antes. Mientras que Stam, a pesar que cuando Stam ya tiene pena de muerte. Muy bien. Seguimos. Vezevazé hayavim mitá vejule. Mencionamos en la Mishnah, que es lo que acabamos de mencionar ahorita también, que un toro que mata a una persona, ¿cuál es la halajá? Ya sea una persona, un niño chiquito, una niña grande, lo que sea, tiene que, ya sea tam, ya sea muad, tiene pena de muerte. Mira, la Gemara nos trae una baraita al respecto. Escuchen bien esta baraita, ya la hemos visto anteriormente. Tanu Rabbanan. ממשמע שנאמר סקול יסקל השור, איני יודע שנבלה היא ונבלה אסור באכילה, זה מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו? מה יגיד לך הכתוב? שהמשכתו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה. אין לי אלא באכילה, בהנאה מניין, תלמוד לומר הוא בעל השור נקי. מהי משמע? שמעון בן זומא אומר, כאדם שאומר לחברו יצא איש פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום. Escuchen bien esta baraita. La Gemara más adelante, a continuación, va a analizar sobre esta baraita, pero es importante tener clara la baraita. La baraita nos cita un versículo que nos dice lo siguiente. El versículo, respecto a un toro que corneó a una persona y la mata, nos dice lo siguiente. Sakol y sakel ashor, velo, primera parte, sakol y sakel ashor, segunda parte, velo yahelet besaro, tercera parte, ubal ashor naki. Explico, primera parte, sakol y sakel ashor, deberás apedrear al toro y matarlo. Segundo, velo yahelet besaro, no comerás su carne, o sea, no puedes comer su carne. Y tercero, ubal ashor naki, el dueño del toro estará limpio, quedará limpio. La baraita viene y pregunta lo siguiente, un segundo. Si tú me dices que al toro hay que apedrearlo, o sea que hay que matarlo, importante aclarar, para que un toro sea kasher, para que un animal sea kasher para comer, ¿qué tiene que hacer? Shejitá. Si no hiciste shejitá perfectamente, el animal se convierte en un estatus de nevelá, lo cual está un cadáver que está prohibido en comer, ¿sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, un segundo, si tú me dices que ya el toro tiene que ser apedrado y por ende muerto, ¿sí? Pues significa que es que nevelá. Y si es nevelá, cuando digo nevelá me refiero cuando fue muerto sin shejitá, ¿sí? Entonces si la Torah me dice sakol y sakel ashor, que tienes que apedrear y matar al toro, ¿qué significa que el toro que es ahorita? Una vez ya lo mataste y lo apedreaste, ¿qué es? Nevelá. Y si es nevelá, ¿nevelá se puede comer? No se puede comer, no le dices shejitá, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario que la Torah me diga en la segunda parte del versículo, velo yahelet besaró, no comerás su carne? Obvio, si lo apedreas, si es nevelá, ya hay otro versículo que nos dice que nada más puedes con shejitá y no con nevelá. Entonces, ¿por qué necesitas decirme la segunda parte? Dice la baraita, para enseñarte esa segunda parte, velo yahelet besaró, que no comerás su carne. No está hablando en un caso que ya apedreaste el toro. Si ya lo apedreaste, ya no puedes comerlo. ¿Por qué? Porque es nevelá, ¿sí? Esta segunda parte, velo yahelet besaró, nos viene a decir que ¿qué? No puedes comer su carne
en un caso que ya dictaminaron el Bedín que se merece ser apedreado y matado de esa manera, pero aún no lo han apedreado, sino en vez le hicieron shejitá. Entonces, en este caso no hubiese dicho, mira, es kasher, le hicieron shejitá. Nos dice la Torah, velo yaharet besaro. Si ya le dieron dictamen de Sakol y Sakel, aunque le hiciste shejitá, velo yaharet besaro. Listo. Entonces, vimos de que eso está prohibido en comestible, no puedes comerlo, inclusive si se le hizo shejitá previo al apedrear. Dice, un segundo, pero por ahorita vemos que no se puede comer. No puedes tener provecho de comer, pero provecho en general, que no puedes tener ningún provecho, ¿cómo sabes? Que no se lo puedes vender a nadie, ¿sí? Y suraná, ¿cómo sabes? La tercera parte del versículo. Uba al hashor naki, el dueño del toro estará limpio, o sea, no podrá tener y obtener ninguna ganancia y provecho sobre este animal. ¿Y qué tiene que ver con naki, con limpio? Dice la Gemara, como dice Shimon ben Zomá, ¿sí? Que naki es como cuando la persona le dice a su compañero, fulanito salió limpio de sus bienes, o sea, quedó vacío de su vida. Aquí también va la shor naki, el dueño del toro quedó limpio, limpio es que no queda con nada. Así nos dice la baraita. Entonces, resumamos lo que nos dice la baraita, porque ahorita la Gemara va a empezar a analizar esta baraita. El versículo dice, Sakol y Sakel la shor, apedrear al toro. Lo yahelet besaró, segunda parte, no comerás su carne. Tercera parte, uva la shor naki. Pregunta la baraita, si hay que apedrearlo, pues ya es nevelá, ya no lo puedes comer. Entonces, ¿por qué necesitas decirme la segunda parte de lo yahelet besaró? Obvio, ya es nevelá. Respuesta no, la segunda parte es cuando le hiciste shejitá previo al apedrear, después del dictamen que le dieron. Después de que le dictaminaron para apedrear, pero aún no lo han apedreado, le hicieron shejitá, nos dice la Torah que ¿qué? Lo yahel et besaron. Aún así no puedes comer la carne aunque le hicieron shejitá. Y la tercera parte, uva la shor naki, para enseñarte que ¿qué? Que no nada más no puedes comer, sino no puedes tener provecho. Y suraná. Muy bien. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Umimai de lo yahel et besaró leija de shcható hashe nigmar dino. Sheasur ba'achila. Eima deija de shcható leachar shenigmar dino shari ba'achilahu. De ahí lo yahelet besaro leija de sakle miskal. De asur behanau, que de rabiabau, de amar rabiabau, amar rabielazar, kol makom sheneemar, lo yochal, lo tochal, lo tochelu. Echad isur achila, echad isur ana bemashma, ad shifrol deja katu, que deres shepal deja benevela. Leger benetina, u lo vet kojaim bemejina. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Le pregunta a la varita, ¿quién te dijo a ti para explicar el versículo de la manera que lo explicaste? Puede ser que la explicación, estas tres partes, es de otra manera. Escuchen bien cómo. Sakol y Sakel ashor, debes apedrear al toro. ¿Sí? La segunda parte de lo yahelet besaró, ¿qué es? No comerás su carne. Ya preguntaste, tú dijiste que eso se refiere a ¿qué? No, se refiere en un caso que le hiciste shejitá. Porque si no, es obvio que ¿qué? Que no puedes comerlo, porque ya es nevelá, porque lo apedreaste. Dice, no. Puede ser que el versículo lo yahelet besaró, no comerás su carne, se refiere, no que no comerás, porque no comerás y es nevelá, no lo puedes comer. Sino se refiere ¿qué? Que no podrás tener provecho, aná. ¿Sí? No, o sea, puede ser que mira que si le hiciste shejitá, se le terminaron a hacer sequilá, y antes de que la hiciste shejitá, puede ser que la carne va a estar kasher y vas a poder comerla. ¿Qué significa lo yahelet besaró? No comerás su carne en un caso que le hiciste nevelá. Pero si le hiciste nevelá, obvio que no puedes comer. ¿Por qué me tiene que decir el versículo esa segunda parte de lo yahelet besaró? No, para enseñarte que no comerás, sino que no podrás tener provecho. Vamos a preguntar, pero está escrito lo yahel, no comerás, no está escrito no podrás tener provecho. No, Rabbi Abba nos enseña que en cualquier lugar que la Torah nos dice lo yohal, lo tojel o lo tojelú, o sea, el verbo de comer, que no puedes comer es que no puedes tener, no nada más que no puedes comer, sino que no puedes tener provecho. ¿Sí? ¿De dónde lo aprende él? De nevelá, que respecto a nevelá, un animal que se murió solo, ¿sí? Está escrito en el versículo lo tojelú con nevelá, dice el versículo lo tojelú con nevelá, no comerás cualquier nevelá, si no se la puedes dar al ger toshab o al gentil. Sí, vemos porque el versículo tuvo que decir que se la puedes dar a ellos. Entonces, la Torah te dice no comerás, si no comerás, tú no puedes comer, pero sí se la puedes dar. Para enseñarte que normalmente cuando está escrito loto gelú o loto jal es que no puedes comer y tampoco puedes tener ¿qué? Provecho. Y en nevelá está escrito que sí se lo puedes dar, te enseña que en ese caso sí puedes tener provecho. Pero cuando no te insinúa que puedes tener provecho, dentro del verbo loto gelú, lo yohal o lo que sea, está incluido ¿qué? No nada más no comer, sino también está incluido no tener provecho, está incluido también Isuraná. Entonces vuelvo y pregunto, ahorita vuelvo y explico la pregunta. Pregunta la Gemara, ¿quién le dijo a la baraita que la explicación del versículo que citamos es como dijimos? Puede ser que Sakol y Sakel ashor es apedrearlo y se convierte en nevelá. Y obviamente si es nevelá no lo puedes ¿qué? Comer. Segunda parte, lo yahelet besaró, no comerás su carne. ¿Qué significa no comerás? No que no comerás, ya lo aprendes de la primera, sino no tendrás provecho. ¿Sí? Y tercera, la shor naki. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Bien, la Gemara dice, hambre, hanemili eja de nafik le isura gilá ve isura na mikra milo yahel, milo yohal.
Avalhaja de Isura Hilam Isakol Isakel Nafka, Isaka de Ataja y lo Yahelet Besaro Isura Nahahu, Nichtora Hamana lo Yahane. Inami lo Yahelet Besaro la Mali, Dafalgav Dav de Ken Basar de Shahate Asur. Dice, no puedes explicar así, escuchen por qué. Todo lo que dijo Rabbi Abau, sí que cuando está escrito en la Torah, lo yahel, el verbo de lo tojá, lo yahel, está incluido no nada más no comerás, sino también que no tiene provecho, es cuando la prohibición de no comer, también lo aprendes de esa palabra. Lo yahel, de ahí aprendes que no se puede comer y está incluido en esa palabra también que y suraná. Ahí es cuando podemos meter los dos. Pero aquí, la prohibición de comer, ¿dónde lo aprendes? Sakol y sakel ashor. El hecho que lo tienes que apedrear ya es nevela. Si es nevela, ya no lo puedes comer. La prohibición de comer ya la aprendes de ahí. Entonces, en este caso, si la segunda parte hubiese referido prohibición de aná, no debería haberme dicho la palabra lo yahelet besaro, sino lo yehané. No debería decirme no comerá, porque no comerás aprende de la primera parte. Debería decirme que no tendrás provecho. O sea, la Gemara básicamente pregunta, todo lo que dice Rabbi Abau, que está incluido la prohibición de provecho en la prohibición de comestibles, cuando la prohibición de comestible está escrita ahí. Te digo, sabes que no nada más comer, sino también provecho. Pero aquí en lo Yahleb Besaro, en la segunda parte, tú no aprendes la prohibición de comer. La prohibición de comer, ¿dónde la aprendes? De la primera parte. Entonces, si en este caso, la segunda, que es únicamente para provecho, no también para provecho, sino únicamente para provecho, debería decir el lenguaje que no lo Yahel, no verbo de comer, sino verbo de provecho. Entonces, por eso tenemos que decir que obligatoriamente está claro, se entiende, que es lo que dijo la Baraita, que el primero es lo yahelet besaro, el primero es shakol y sakel ashor, que obviamente sí hay que apedrearlo, está prohibido comer, y el segundo lo yahel es ¿qué? Comer. Sí, puede ser que en el comer también está incluido ¿qué? También el provecho, pero tiene que estar escrito ahí la prohibición de comer. Pero ¿cuál es la prohibición de comer? Si es nevela, es obvio que es así. Tenemos que decir muy bien que el caso es cuando antes que lo apedreaste, después de que ya lo dictaminaron, hicieron shejitá, y aún así hicieron shejitá, nos dice el versículo que ¿qué? Que no se puede comer. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Matkif la marzutra, eima hanemili, eija de badak tzur, beshahat bodeav de que en sequila. Avaleja de shahate besakin lo. Hambre a tu sakin que te iba boraita beatna, shohet bemagaliat, betzor u bekane, shehitato que será. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así, pregunta marzutra, un segundo. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que la segunda parte del versículo es para enseñarte en un caso que le hiciste ¿qué? Shehitá. ¿Sí? Que nos decimos que en ese caso también está prohibido de comer. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta, un segundo, ¿pero por qué? Agarra lo más mínimo posible. Incluye en esa prohibición lo más mínimo. ¿Qué es lo más mínimo? Te voy a decir qué es lo más mínimo. Cuando le haces shejitá al animal, ¿sí? Pero con una piedra filosa. ¿Sí? Con una piedra, con una roca que está filosa y fue inspeccionada y todo bien. En ese caso, que es parecida a la sequilá. ¿Por qué es parecida a la sequilá? Porque es con piedra, ¿sí? Ahí es cuando puede ser que el versículo me dice, lo yahelet besaro, que en caso que le hiciste shejitá con una piedra, aunque es medio kasher así, ¿sí? Pero ahí es cuando está lo yahel, ahí es cuando está prohibido comer. Pero es lo más mínimo. Pero en el caso que le hiciste con un cuchillo, como se hace hoy en día, puede ser que en ese caso va a ser kasher. ¿Quién dijo que en ese caso también va a ser no kasher? Técnicamente, la pregunta puntual. Respondieron los alumnos de la yeshiva, no puede ser. ¿Por qué? Porque en la Torah no está escrito que la shejitá fue hecho con cuchillo, ¿sí? ¿Sí? Y está escrito en la Mishnah, en Masejet Julin, página 15, que si una persona hace shejitá a un animal con una guadaña, magal yatzi, que son los redondos, o con una piedra, o con una caña, de la manera kasher, que está filoso y está todo bien, la shejitá es kasher que lejatejilá. Entonces no hay diferencia, uno puede hacer una diferencia entre una shejitá realizada entre cuchillo y una shejitá realizada entre piedra filosa. Entonces tú me dices que piedra filosa, cuando le haces shejitá, no se puede comer el animal, pues también con cuchillo no vas a poder. Entonces no es correcto decir algo así. Seguimos. Veashta de nafkale isura jilá, isura namilo yahelet besaró. Va la shornaki la malí. Yo me omití esta parte antes, porque sabía que le vamos a preguntar ahorita. Ya ahorita explico. Dice la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Volvemos a la explicación de la Baraita, que todo cuadra perfectamente. Repito, sacó y saqué la shor, apedrear y se convierte en nevelá y no se puede comer el toro. De ahí se aprende la primera parte. Segunda parte lo yahelet besaró para enseñarte que si le hiciste shejitá con cuchillo, con piedra, con lo que sea, ¿sí? Después de que lo dictaminaron como sequilá, pero antes de que lo mataron, antes de que lo ejecutaron, en ese caso, a pesar que le hiciste shejitá, lo yahel no comerás, ¿sí? Y va la shor aquí que te viene a decir que no nada más no comerás, sino también no puedes tener provecho. Pregúntale, hermano, un segundo. Si ya esta segunda parte de lo yahelet besaró te viene a decir que no puedes comer, ¿qué dijo antes Rabbi Abau? Que cuando dice en la Torah una prohibición de no comer, está incluido también ¿qué?
Aná, entonces ¿para qué necesitas la tercera parte? Va la shorna aquí para la prohibición de aná. Pregunta fuerte. Viene la Gemara y dice, Lehanaat oro, de sal kadata jamina. Besarohu de azur beaná, valoro nishtere beaná, kamashmalan, baal hashor naki. Uleanach tanay de mafkile lehai, ubal shor naki le rasha harina que de benin le mamra kaman, hanaat oro mina leu. Nafka leu meet besaro, hatafel le besaro, maini oro. והייתנה את לא דריש כדתניא שמעון העמסוני ואמרי לנחמיה העמסוני היה דורש כל עתין שבתורה כיוון שהגיע לאת השם אלוקיך תירא פירש. אמרו לו תלמידיו רבי כל עתין שדרשת מה תהיה עליהם? אמר להם כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך קיבלתי שכר על הפרישה עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. Escuchen bien. La Gemara explica lo siguiente. Otra vez, ¿cuál era la pregunta? Aparentemente de la segunda parte del versículo, tú ya ves que hay prohibición, está incluido lo yajelet besaro, está incluido la prohibición de comer y de provecho. Entonces, ¿para qué necesitas subir la shorna aquí? ¿Provecho de qué? ¿Que está prohibido tener provecho de qué? ¿De la carne? Eso ya está incluido en la segunda parte. ¿Sí? Dice la Gemara muy bien. Dice la Gemara para decirte que el dueño no puede tener provecho no solamente de la carne, lo yajelet besaro, no nada más de besaro de la carne, sino va a la sharna, que va a la sharna aquí el dueño del toro queda limpio completamente, sino también, o sea que también de la piel, también del cuero, no puede tener provecho, no puede hacer un cinturón de eso, no puede vender el cuero. ¿Sí? Y eso es lo que nos viene a decir esta tercera parte del versículo. Dice la Gemara, pero un segundo, esto me cuadra, según la opinión que tiene disponible la tercera parte del versículo para enseñarnos, como dijiste, para enseñarnos que no se puede tener provecho no nada más de la carne, sino también del cuero. Pero según la explicación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que usa un segundito, sí, que usan este versículo, va a la shorna aquí, ¿para qué? Para otra cosa, vamos a ver más adelante, que se usa para enseñarnos otra cosa, entonces va a estar ocupado estas tres palabras. Entonces, ¿dónde aprendes? Que también el cuero, que también la piel, no se puede tener provecho. Pregúntale a Gemara. Si lo vamos a ver más adelante, todavía no hemos leído esa parte. Más adelante vamos a leer unas baraitot, que diferentes opiniones que usan la palabra barashon aquí para enseñarnos otra cosa. Entonces, si es para enseñarnos otra cosa, entonces aparentemente la prohibición de que no puedes tener provecho del cuero, no la puedes aprender. Entonces, ¿dónde la aprendes? Pregúntale a Gemara. Responde la Gemara, ¿sabes dónde la aprendo? De la segunda parte. Pero la segunda parte está escrito besaro, la carne. ¿Cómo se hace la piel? Está escrito lo yahel et besaro. El versículo puede haber dicho lo yahel besaro, no comerás la carne. ¿Sí? O mejor dicho, no comerás carne. ¿Sí? ¿Qué es et besaro? Et, los etim, sí, en plural, etim, ¿sí? Está extra para incluirte algo más que está en esa prohibición de provecho. ¿Cuál? No nada más la carne, sino también la piel. Entonces la ahorita pregunta, bueno, ¿y la baraita nuestra, que vimos antes, que aprende la prohibición de cuero de dónde? De Baal Shorna aquí. ¿Por qué no lo aprende de la palabra et? ¿Por qué no lo aprende ahí? ¿Por qué tiene que usarlo Baal Shorna aquí? Dice la Gemara, él va como la opinión que no doresh, no expone, no estudia los etim en la Torah, las et en la Torah. ¿Cuál es esa opinión? Dice la Gemara, cuando está escrito en la baraita. En la baraita está escrito que Shimon HaAmsoni, y hay unos que dicen que no es Shimon HaAmsoni, sino Nehemia HaAmsoni, decían al principio todos los etim de la Torah. Cada et que había en la Torah enseñaban una drashá para incluirnos algo allá dentro de ese versículo. Hasta que llegaron al versículo que dice, escuchen bien, Et Hashem Elokeja Tirá, ¿sí? A tu Dios, ¿sí? Le temerás. Está escrito et, ¿qué te viene a incluir? Hay otro Dios, aparte de ese Dios, otro Dios más, otra persona más, hay que lo incluyes ahí. En ese momento vino Shimon HaAmsoni, o según la segunda versión es Nehemia HaAmsoni, vino este señor HaAmsoni, llamémoslo así, y se retiró de explicar los etim de la Torah, porque aquí no tiene explicación. Le dijeron los alumnos, pero jajam, ¿qué vas a hacer con todos los etim que tienes hasta ahorita? ¿Todas las derashot que quedan anuladas? Sí, señor. De la misma manera que recibir recompensa por la exposición de esos etim, por explicar esos etim, por incluir algo en esos et, así mismo recibiré recompensa por retirarme de esas explicaciones. Hasta que vino... Un segundo, interrumpo aquí un segundo. Vemos en esta opinión que el señor Amsoni, ya sea Shimon Amsoni o Nehemia Amsoni, et en la Torah, ¿doresh o no doresh? No doresh. Entonces aquí también nuestra baraitá, tú me dices, ¿por qué aprende la prohibición de que no se puede tener provecho del cuero de Baal Shorna aquí? ¿Por qué no lo aprende del et? ¿Por qué opina como esa opinión? ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Sigue siendo la baraitá hasta que vino Rabbi Akiva y nos enseñó que también el et en el Hashem Elokeja Tirá también se incluye. ¿A qué se incluye? A los Talmidei Jajamim. Que hay que tenerle temor y respeto a Kadosh Baruj Hu, y et te viene a incluir a quién más, a los Jajamim, a los rabinos, ¿sí? Entonces
vemos, o sea que Rabbi Akiva sí nos explicó este versículo, pero la primera opinión dijo et no dorshim. Nuestra baraita opina como la primera opinión que no et no dorshim. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae una baraita que nos dice una explicación diferente sobre la palabra Ubal Lashon Naki, sobre la tercera parte del versículo, que es justamente lo que citamos antes, que hay unas baraitot, unas opiniones que explican Ubal Lashon Naki no para prohibición de tener provecho del cuero, sino para otra cosa. Sí, por eso usan el et para ellos sí usan el et para la prohibición de que no se puede tener prohibición de provecho del cuero. ¿Sí? Se la Gemara a continuación trae esas baraitot, sí, que explican Ubal Lashon Naki para otra cosa. Dice la Gemara Tanu Rabbanan. ובא לשון נקי, רבי אליעזר אומר, נקי מחצי כופר. אמר לו רבי עקיבא, והלא הוא עצמו משתלם אלא מגופו, הביאו לבית דין וישלם לך. אמר לו רבי אליעזר, כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה, אין דיני אלא כשהמית את האדם, על פי יד אחד או על פי בעלים. על פי בעלים מודה בקנס הוא, כסבר כופרה כפרה. Escuchen bien, la Gemara trae una baraita que, como dije, nos da otra explicación en Baal Lashon Naki, que es la que dijimos antes que debíamos ver otra explicación, ¿sí? Baal Lashon Naki, en esta tercera parte del versículo dice, el dueño del toro, traducción literal, quedará limpio. ¿Qué significa esto? Dice Rabbi Eliezer, este versículo nos viene a enseñar que si un shortam, un toro que es tam, inocente, mató a una persona, el dueño del toro asesinador, del toro corneador, estará limpio, o sea, estará exento de pagar ¿qué? Kofer. Muy bien. ¿Qué dijimos? Que un toro que mata a una persona tiene que pagar kofer, pero cuando es tam, no tiene que pagar kofer. Eso es lo que nos viene a decir el versículo según Rabbi Eliezer. Ubal Lashon Naki, el dueño del toro corneador, el dueño del toro asesinador, estará limpio. ¿Qué significa? El dueño del toro tam, asesinador, estará limpio, o sea, estará exento. No limpio, vacío, que se quedará vacío. No. Estará exento, no tiene que pagar kofer. Porque por tam no tiene que pagar. O mejor dicho, corrijo. Cuando es muad, tiene que pagar ¿qué? Kofer completo. Uno hubiese pensado que cuando es tam, de la misma manera que cuando causa un daño no pagan Nezek Shalem, sino Hatzi Nezek, pues también en este caso muy bien va a tener que pagar ¿qué? Hatzi Kofer. Eso es lo que nos viene a enseñar según Rabbi Eliezer el versículo. Va a la Shorn aquí, el dueño del toro, cuando es tam y asesinó a una persona, están aquí, está limpio, está exento completamente, no tiene que pagar ni Hatzi Kofer, ni la mitad del Kofer. Muy bien. Viene Rabbi Akiva y le dice, ¿para esto? Estoy de acuerdo contigo, pero para esto no necesitas un versículo. ¿Por qué? Porque tú, ¿por qué me dices que es Hetzi Kofer? Porque lo comparas con cuando hace un daño, que tiene que pagar Hatzi Nezek. Pero en Hatzi Nezek, cuando paga ¿de qué? Mi gufo, ¿a quién le cobras al cuerpo? ¿Sabes qué? Dice la Gemara, en este caso, ¿sí? Tráelo al Bedín, este toro lo vas a asesinar, ¿sí? Este toro, como mató a alguien, hay que asesinarlo. Entonces, obviamente, si lo asesinó, está prohibido tener provecho. No si lo asesinaste, si lo mataste, si lo apedreaste y se murió, también está prohibido tener ¿qué? Provecho, como antes dijimos que una vez se apedrea está prohibido tener provecho. Entonces no hay problema, Hetzi Kofer, que venga la parte perjudicada y se cobra Hetzi Kofer ¿de qué? De este animal, del animal perjudicador. O sea, repito, escuchen bien. Rabbi Eliezer, ¿qué nos dijo? Uno hubiese pensado que cuando es muad hay que pagar kofer, pero cuando es tam, hetzi kofer, igual que cuando es con un daño, con nezakim, cuando es muad de shalem y cuando es tam paga ¿qué? Hatzi nezek. Por eso nos viene, Rabbi Eliezer no dice, eso es lo que viene a decir el versículo. Va la shorn aquí, el dueño del toro queda limpio, o sea, el dueño del toro que es tam, que asesinó, queda limpio, queda exento completamente y no tiene que pagar ¿qué? Hatzi kofer, ¿sí? Viene Rabbi Akiva y dice, estoy de acuerdo contigo, de que el toro tam no tiene que pagar nada, ni hetzi kofer, pero para eso no necesitas un versículo, ¿por qué? Porque el toro tam que asesinó, ¿cuál es el dictamen que le das al toro tam asesinador? Hay que apedrearlo. Y una vez lo apedreas, ¿puedes tener provecho de él? ¿Qué dijimos? Que está prohibido tener provecho. Entonces dice la Gemara, si tú lo quieres comparar con Nezakim, con daños que paga Hetzi Nezek, pues también aquí, ¿sabes qué? Se cobra Hetzi Kofer, pero ¿de dónde? Del cuerpo, como también en Nezakim. ¿De dónde se cobra el Hetzi Nezek? Mi gufó, del toro del animal, del cuerpo del animal perjudicado. Aquí también que se cobre, dice Rabbi Akiva, que se cobre Tfatel, que se cobre ¿de qué? Del cuerpo del animal asesinador. Y no te puedes cobrar, ¿por qué? Pues no puedes tener provecho. Entonces no necesitas un versículo especial para decirte que el dueño del toro cuando está no paga nada. También si lo quieres comparar con Nezakim, se puede cobrar Hetzi Kofer allá, Hetzi Kofer acá, ¿sí? Hetzi Kofer ¿dónde se cobra? De gufó, y aquí de gufó no puedes tener provecho. Entonces sin el versículo también yo sé que no te puedes cobrar Kofer, por eso Rabbi Akiva discute con él. Viene Rabbi Eliezer, ¿sí? Y le dice a Rabbi Akiva, tan fuerte me estás preguntando, o sea, ¿acaso tú piensas que es tan poco de mí que me estás haciendo esta pregunta? ¿Sí? Yo, ¿sí? Obviamente, no es un caso como el que tú estás diciendo. Obviamente el caso como tú estás diciendo, no necesitamos un versículo. ¿Por qué no necesitamos un versículo? Porque si fue apedreado,
no puedes tener provecho de él. Si no puedes tener provecho de él, también Hetzik-Ofer, si te puedes cobrar es del cuerpo, y el cuerpo no vale nada. Obvio que no te puedes cobrar, para eso no necesitas un versículo. Obvio que a eso no me refería. ¿Sabes a qué caso yo me refería? Yo me refería en el caso, escuchen bien, que el toro, Tam, el short Tam, ¿sí?, asesinó a una persona, pero no hay testigos al respecto. No hay dos testigos, sino hay solo uno, o el mismo dueño viene y ¿qué? Y lo reconoce, ¿sí? En este caso, no es suficiente este testimonio, ya sea de un testigo, ya sea del propio dueño del toro, ¿para qué? Para que apedreen al shor y por ende quede prohibido de tener provecho. ¿Cuántos testigos necesita para eso? 2. Pero sí es suficiente todavía, ¿para qué? Para pagar kofer, Hetzik-Ofer en este caso. ¿Sí? En este caso uno hubiese pensado que tenía que pagar Hetzik-Ofer porque es Tam. Eso es lo que nos viene a decir el versículo. Va a la Shorna aquí, que también en este caso que ¿qué? No tiene que pagar nada. Sin embargo, pregunta la Gemara, no, pero no me cuadra, un segundo. ¿Cómo puede ser de que en este caso el testimonio que hay es suficiente para obligar al dueño en pagar Hetzik-Ofer? No me cuadra, ¿por qué? Porque Hetzik-Ofer aparentemente ¿qué es? Knas. ¿Sí? Y si el mismo dueño es el que lo admite, Modebe Knas, Patur, está exento. Y si es un testigo, ¿sí?, que lo está diciendo, un testigo no es suficiente ¿para qué? Para cobrar, para sacar dinero. Para sacar dinero de una persona, tiene que pagar ¿qué? Tiene que tener, 2 testigos. Entonces, en este caso, como tú me dices, mira, este testimonio no es suficiente para hacer sequilá, pero es suficiente para pagar. No es suficiente para sequilá y tampoco es suficiente ¿para qué? Para tener que pagar. Entonces no necesitas un versículo para esto, que está exento. ¿Por qué? Porque no necesitas un versículo, porque es obvio, no es suficiente, es un solo testigo o el mismo. Si es el mismo, está patur. Dice la hermana, no, necesitas un versículo. ¿Sabes por qué? Porque uno hubiese pensado que la razón que uno tiene que pagar kofer, y en este caso Hetzik-Ofer, es por capará. Habíamos visto kufra capara o kufra bamoná, ¿sí? No estás complementando un daño, sino es por capara, por expiación. Y si es por expiación, a pesar que es un knas o lo que tú quieras, si es por expiación y un testigo viene a dar testimonio, aunque sea solo uno hubiese pensado, ¿sabes qué? Como es por tema de expiación, ¿paga qué? Paga Hetzik-Ofer. O a pesar que el mismo dueño viene y reconoce, no decimos que Modebe Knas Patur. ¿Por qué? Porque hay interés de que de expiación. Por eso nos dice el versículo, a pesar que es expiación y a pesar que hay interés en darlo, nos viene a enseñar el versículo, el dueño está exento completamente y no tiene que pagar, no tiene que expiar, no tiene lo que expiar acá. Seguimos. La Gemara nos trae otra baraitá, ¿sí?, que nos menciona otra respuesta que le hizo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, el mismo diálogo que tuvimos antes, ¿sí?, pero otra respuesta. ¿Cuál fue la primera respuesta que le hizo Rabbi Akiva, que le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva? Para aclarar, antes de hacer esto, importante esto aclarar. En la primera baraitá, ¿cuál fue? Rabbi Eliezer le dijo, no, yo no me estoy refiriendo a tu caso, Rabbi Akiva, obviamente, que tan pequeño tú piensas que yo soy, no me estoy refiriendo a ese caso, me estoy refiriendo a qué caso, al caso que hay un testigo o el mismo dueño lo reconoce. Y sobre eso preguntamos, pero si es así, debería estar exento, no puedes cobrar nada. ¿Cuál es el hidush? No, el hidush de que hubiésemos kufra caparado, hubiésemos pagado, kamash malan que no. Esa es la primera explicación que dio Rabbi Eliezer. La Gemara trae otra baraitá que da otra explicación que dio Rabbi Eliezer. Tania idach, amarlo Rabbi Eliezer, Akiva, kol כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה, אין דיני אלא במתכוון להרוג הבהמה והרג את האדם, למצרי והרג ישראל לנפלים והרג בן קיימא. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es otra explicación que le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva después de que Rabbi Akiva le preguntó? ¿Cómo crees? Obvio que en este caso no hay que pagar. ¿Por qué? Porque le pedraron al toro, no puedes tener provecho, y también Hetzik-Ofer, si lo comparas con Ezdakim, pues te puedes cobrar del animal. El animal no puedes cobrar y no te puedes cobrar de él. ¿Por qué? Porque no se puede tener provecho. Sí, le preguntó a Rabbi Akiva. Entonces, en la primera baraitá, repito otra vez, ¿qué fue la respuesta de Rabbi Eliezer? No, aquí estamos hablando en un caso que no hubo 2 testigos que mató a una persona, sino hubo uno o el propio dueño. Pero no es una respuesta tan clara porque después la misma Gemara preguntó que si es un solo testigo, él mismo debería estar exento. Y por eso la Gemara respondió, sí, el mismo dueño admitió, o un testigo, y estamos hablando que kufra capará, por expiación, hubiésemos pensado que sí, kamash malan que no. La Gemara trae otra baraitá, que Rabbi Eliezer le dio otra explicación, otra respuesta a Rabbi Akiva. ¿Cuál es la otra respuesta? Que acabamos de ver en esta segunda baraitá. Escuchen bien, el caso aquí, ¿sabes cuándo es? Cuando el toro quería matar, fue a cornear, mató a una persona, pero no tuvo intención de matar a la persona. Fue a cornear y fue a matar ¿a quién? A un animal. Y sin querer se movió y terminó matando ¿a quién? A la persona que estaba allá al lado. O que tuvo intención de matar a un mitzri, a un obed kohabim, a un idolatra, a un gentil, y al final mató ¿a quién? A un Israel. O que tuvo intención el toro de matar a los nefalim. ¿Saben qué es nefalim? Nefalim son bebés no viables, ¿sí? Bebés que no progresan, o sea, no
no se desarrollaron y mueren. ¿Sí? Tuvo intención de matar a alguien así y al final mató ¿a quién? A un bebé normal, a un Vlad, a un feto que es Ben Kayama, que sí es viable que viva. En todos estos casos la halajá es que ¿qué? Que el toro no lo apedreas. Todo lo que tú apedreas a un toro cuando mató a alguien es cuando tuvo intención de matar a ese alguien y lo mató. Pero aquí que tuvo intención de matar a una persona y mató a otra persona, de intención de matar a un animal y mató a otra persona, o de matar a un mitzri y al final mató a un Israel, o de matar a un nefer y al final mató a un Ben Kayama, no tuvo intención de matar a la persona que quería matar y por lo tanto no lo apedreas. Entonces, en este caso que no lo apedreas, ¿sí? Uno hubiese pensado, ¿sabes qué? Al fin y al cabo mató a una persona. Entonces tiene que pagar ¿qué? Kofer, pero es tam. Entonces debería de pagar ¿qué? Hatzi Kofer. Entonces existe de pagar Hatzi Kofer. Tú me dices, no. ¿Cuál fue tu pregunta? Pero no existe pagar Hatzi Kofer, porque Hatzi Kofer es mi gufó. Y mi gufó no puedes tener provecho porque está apedrado. No, en este caso no puedes apedrear al toro. Entonces, sí te podrías cobrar el Hatzi Kofer ¿de dónde? De mi gufó, porque sí puedes tener provecho del toro, porque no fue el toro asesinador, el toro corneador. ¿Sí? Entonces, nos viene a enseñar el versículo que también en este caso no hay que pagar ¿qué? No hay que pagar Hatzi Kofer. Otra vez, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta de Rabbi Akiva fue que no me cuadra. Tú me dices que hubiésemos pensado que tiene que pagar Hatzi Kofer. Pregunta a Rabbi Akiva, pero ¿cómo que Hatzi Kofer? También si hubiésemos pensado que hay que pagar Hatzi Kofer es mi gufó, y mi gufó está apedreado, y si está apedreado no puedes tener provecho, entonces no te puedes cobrar nada de eso. ¿Cómo hubiese pensado que tiene que cobrar algo? Dice, no, estamos hablando en un caso que no lo apedreas. Y aún así mató a una persona, porque no tuvo intención, como vimos, en uno de esos tres casos, que tuvo intención de matar a una persona, de matar a un animal y mató a una persona, a un mitzri y mató a un Israel, a un nefer y mató a un Ben Kayama. En todos estos casos no apedreas al toro. Si hubiésemos pensado de que si es tan, paga ¿cuánto? Hatzi Kofer. ¿Y de dónde se cobra? Del cuerpo del animal, del cuerpo del animal corneador, del asesinador. No te puedes cobrar porque no puedes tener provecho porque fue apedreado. No, en este caso no lo apedreas, entonces te podrías cobrar. Por eso necesitamos un versículo. Dice Rabbi Eliezer, enseñanos Barashon aquí, que está exento. Ahorita la Gemara viene y analiza lo siguiente. He amar le berreisha. Escuchen bien lo que Gemara ahorita le pregunta. Sale que Rabbi Eliezer básicamente en dos diferentes baraitot respondió el argumento o la pregunta de Rabbi Akiva de dos maneras diferentes. En la primera baraitá que mencionamos, ¿cómo respondió? De que estamos hablando en un caso, sin entrar en muchos detalles, que un testigo dio testimonio o el mismo dueño. Sí, esa es la primera respuesta, en la primera baraitá. Y preguntamos, pero todavía no me cuadra. Y respondimos kufra kaparat. O sea, no es una respuesta tan glat, tan halak. Porque no es que dio la respuesta y no hay preguntas sobre eso, sino tuvimos que preguntar, que todavía no me cuadra, no puedes sacar dinero a través de esas personas, ¿sí? Tuvimos que dar una kufra para expiación, etc. ¿Sí? Una respuesta no tan buena. Llamémosla esta primera baraita una respuesta no tan buena. La segunda baraita dijo que estamos dando otra respuesta, dio otra respuesta, que dentro de esa otra respuesta es tres opciones, pero básicamente el común denominador de las tres opciones es que tuvo intención de matar a uno, pero mató a otra cosa, ¿sí? Y esta respuesta sí es una buena respuesta, porque no preguntamos sobre esto nada, ¿sí? Pregunta la Gemara, ¿cuál fue la primera respuesta que dijo Rabbi Eliezer? ¿Dijo la primera la baraitá o la de la segunda baraitá? ¿Cuál fue la primera que dijo? Hay dos baraitot diferentes que mencionan la respuesta de Rabbi Eliezer. La primera y la segunda. ¿Cuál fue la primera que mencionó? Pregunta la Gemara así. La Gemara trae una discusión. Escuchen bien. Rav Kahana Mishme, y otra vez, aclaro, ¿cuál es mejor respuesta? ¿La primera baraitá o la segunda baraitá? La segunda baraitá, porque no hay pregunta contra esa, no sé, está jalak esa. Dice la Gemara, Rav Kahana Mishme de Rabba Amar, mitkaven amarle berreisha. Rav Taviu Mishme de Rabba Amar, hemit amarle berreisha. Dice la Gemara, Machloket. Rav Kahana, escuchen bien los nombres, Rav Kahana en nombre de Rabba dice que la primera respuesta fue el cual, la de mitkaven la arogetze y mató a otra persona, o sea, la segunda baraitá. La respuesta mencionada en la segunda baraitá fue la primera respuesta dada. Según Rav Kahana, en nombre de Rabba, ¿sí? Sin embargo, según Rav Taviume, en nombre de Rabba, la primera respuesta fue Hemit, ¿sí? La primera respuesta fue la primera baraitá. Y después dio una segunda respuesta. Aclaro, importante aclarar. Según Rav Kahana, en nombre de Rabba, ¿cuál fue la primera respuesta otra vez? Repito. Mitkaven. La segunda baraitá fue muy bien, la segunda baraitá fue la primera respuesta. ¿Por qué lo opina así? Rav Kahana opina que la primera respuesta no es de verdad una buena respuesta. Es nada más una extra que puedes dar, pero no es una respuesta suficiente. Entonces no puede ser que Rabbi Eliezer dio esa respuesta de la primera baraitá como primera respuesta, porque no es suficiente. Ahí está que está Bedohak. Preguntamos y Kufra Kapará y respondimos, está Bedohak, no es suficiente esa respuesta. Entonces no puede ser que Rabbi Eliezer dio esa de primera respuesta. Entonces por eso Rav Kahana, en nombre de Rabba, dice, seguro la primera respuesta que dio, ¿cuál fue? La de la segunda baraitá, que es una respuesta buena. Y una vez ya tiene una buena respuesta, añade otras razones más que se pueden dar, aunque no es suficientes por ellas solas.
¿Sí? Así opina Rav Kana. Sin embargo, Rav Tavium en nombre de Raba dice, no señor, aunque la primera baraitá no es una buena respuesta, o sea, no es una, mejor dicho, no es una respuesta perfecta, porque tuvimos que preguntar y responder sobre ella, pero sigue siendo una buena respuesta suficiente. Por lo tanto, sí podemos decir que la primera respuesta fue la de la primera baraitá y después dio una segunda respuesta mejor todavía. ¿Sí? Y la Gemara explica inclusive aún más. Rav Kana mishmei de Rava amar mitkaven amar lebereisha mashal letzayat shesholet dagim min hayam mashmach Rav Reve shakil zu 3 shakil. Rav Tavium mishmei de Rava amar hemit amar lebereisha mashal letzayat shesholet dagim min hayam mashkach zu 3 shakil mashkach Rav Reve shadi zu 3 shakil Rav Reve. Dice la Gemara, esto lo podemos comparar con una parábola. Cada opinión de estas, escuchen bien, con una parábola de un pescador que pesca peces ¿de dónde? Del mar. Rav Kana opina que lo comparamos con la parábola de qué, de un pescador que pesca peces del mar, ¿sí? ¿Qué pasa si él agarra, ¿sí?, algo grande, un pez grande? ¿Lo agarra o no lo agarra? Se dio cuenta que pescó un grande. ¿Lo saca o no lo saca? Claro que lo saca, es lo mejor que hay. ¿Qué pasa si después agarra pequeños, que no le sirven mucho, pero ya agarró lo bueno? También agarra los pequeños para tener más. Entonces aquí también, por eso Rav Kana dice que la primera respuesta fue la buena, la grande. ¿Cuál fue la grande? La segunda baraitá. Y una vez ya tiene la buena, aunque las otras son pequeñas y no son tan buenas, pero ya tiene algo bueno, aumenta más para tener más todavía, ¿sí? Por eso dice también una segunda respuesta, que es la primera baraitá, a pesar que no es una buena respuesta por sí sola. Igual aquí, a pesar que no es suficiente para un pescador unos pescaditos chiquitos, pero una vez ya tiene uno grande, agarra también los pequeños. Y Rav Tavium en nombre de Rava también lo compara con un pescador, pero de otra manera, escuchen bien. ¿Qué pasa si el pescador va a pescar? ¿Cuál es la intención del pescador? ¿Pescar qué? ¿Grandes o pequeños? Grandes, ¿sí? Y en vez de pescar de primero el pescado grande, el pez grande, ¿qué agarra? Los chiquitos. ¿Los agarra o no los agarra? Claro que los agarra. También es suficiente. O sea, aquí también la primera baraitá, que no es una buena respuesta, pero es suficiente, es pequeña, pero todavía es suficiente. Pero cuando después pesca un pescado grande, que un pez grande, ahí bota lo que tenía y agarra el grande. Es igualmente aquí. Dio primero la respuesta pequeña, la nota es suficiente, pero es pequeña, pero no es tan suficiente, pero es suficiente para responder, pero no es tan buena. Dio esa primera respuesta según Rav Tavium en nombre de Rava. Pero una vez encontró una mejor respuesta, la segunda baraitá, tumbó esa primera respuesta, o sea, no tumbó, la dejó por aparte y dijo una mejor respuesta que es halak, o sea, que no tiene preguntas y respuestas sobre esa respuesta, sino esa respuesta perfectamente entendida. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.